Bueno, hola, ¿cómo van? Este es el video de la bitácora de esta clase. Igual que la vez pasada es con Cata, igual que la vez pasada es antes del examen. Es como un déjà vu. Entonces, bueno, la clase pasada básicamente hablamos de cómo durante el siglo XIV y el siglo XV creció la demanda por el arte. Como que todo el mundo podía, pues era más fácil tener una obra, entonces todos querían tener una obra en la casa. De hecho vimos como en pinturas se ve como que dibujan espacios y se ven las obras pegadas a la pared, como un póster, como nosotros pegamos un póster básicamente. Y hablamos de que esto pasó por la burocracia, entonces como que pues hay una conexión ahí, como hay por la burocracia la gente tenía más capacidad de comprar arte básicamente, o sea ya no era tan privilegiado. Y entonces hablamos de cómo se necesitaba un soporte más económico, no un canvas, sino papel. El papel funcionaba y pues el papel se empieza a producir como a partir del siglo XV, entonces, porque antes era importado y era mucho más caro. Entonces empieza pues, a volverse más popular lo que es el grabado y la silografía, porque pues se podían hacer varias copias y pues era más fácil de vender más que una pintura. Entonces ahí hablamos un poco de Durero y cómo él se dio cuenta de esto y dijo como, parce, hay muchos pintores pero pocas personas que hagan grabado. Me voy a dedicar a hacer grabados y ahí vimos el grabado del rinoceronte, que es demasiado teso porque básicamente lo hizo a partir de una descripción que le manda a su amigo después de un viaje a África, que le queda bastante correcto. Por aquí pondré no el mismo sino otro grabado como para cambiar de obra. Y entonces hablamos de que él como que hacía sus propios grabados y él mismo los vendía en paquetes. Y entonces ahí empezamos a preguntarnos sobre qué pasaba con la autoría, como el aura de la obra. Entonces dijimos que básicamente la obra se separaba un poco del autor. Si era una muy buena obra, como que ya no importaba quién era el autor, sino como que la obra tenía una aura propia. Entonces básicamente yo podía, digamos Durero podía recrear la obra de, no sé, los hermanos Bantre, ya se me olvidó el nombre, como, pues sí, los hermanos, los que hemos visto, y no pasaba nada porque lo que importaba era la esencia de la obra más quien la había hecho. Entonces, o sea, por eso se podían hacer varias copias de la obra. Entonces, ahí también hablamos un poco de esa aura con lo de que, digamos, se tenía la imagen supuestamente pintada por los ángeles de María y Jesús chiquito y como que cogían esa pintura y la pegaban a la otra y como que ahí sí se hacía la otra, entonces esta de alguna manera quedaba impregnada con eso de la otra obra. Y también vimos que estaba el itagio, creo que se dice itagio, que era el grabado por presión, que será también otra manera de pues, hacer varias obras y venderlas. Hablamos de cómo la pintura evocaba presencias, o sea que los pintores cuando hacían un retrato o algo por el estilo se notaba mucho como esa persona. Lo vimos con un cuadro de Durero, no me acuerdo con cuál. Y hablamos del camino de un pintor, pues como para volverse pintor, como empezaba en el taller de otro maestro y como que el primer año solo era lavar pinceles y recoger y ya como al final hacían su obra maestra, que era como la última obra que hacían. Y como después de eso se iban en el Wanderjal, que era básicamente irse a mochilear por Europa y conseguir contactos, porque pues a quién le vas a vender si nadie sabe quién eres. Sí, eso fue algo de lo que hablamos. También hablamos de los iconos y cómo encarnaban presencias y pues cómo representaban una época también, como una moda, una referencia popular y que marcaban un estándar. Entonces digamos ahí hablamos un poco de Picasso y que era un genio y que lo que definíamos como genio era que creaba y no paraba de crear. Y también hablamos de esta otra chica
que se llamaba Tamara de Lempicka, que también fue como los años 20, bastante Art Nouveau, y pues como que usamos esos dos referentes para hablar de iconos. También hablamos de las limitaciones que tenía el icono y dijimos que era muy representacional, o sea que pues representaba a una persona y ya no iba más allá de eso, y que podía fallar un poco con las cosas de naturaleza abstracta, y que básicamente que si un icono no tenía poder, pues no era un icono, y pues que generalmente como que dijimos que los iconos se les da como ese estatus cuando ya se están muertos. Y pues básicamente eso fue un poco de lo que hablamos en la primera parte de la clase, ya como más en profundidad y seguramente mejor explicado se los dirá Cata en lo que viene, pero sí, creo que eso fue como ya como cosas que se me quedaron en el tintero. Durero pues básicamente empieza a ser grabados porque pues era un mercado más amplio que el de la pintura, había más oportunidad de venta, le iba a dar más dinero, y pues se dio cuenta que, y ya como reflexiones, es como bien chistoso que pues en la época no importara lo de la autoría, ¿no? Porque digamos hoy, incluso hoy en día es como, oh no, es un grabado, es una copia y se le marca el número y todo porque así tiene más importancia. Digamos, también vimos como los grabados realmente eso de que uno de 50 no empezó a tener importancia como hasta el siglo XVII, XVIII, creo que dijimos como siglo XVIII, que ya como los coleccionistas es que empiezan a ponerle el número, y como que antes era como, no, es una copia y pues lo que importa es el aura de la obra. Entonces eso está bien interesante, pero bueno, por ahora yo dejo de hablar y que Cata siga. Entonces, continuando con lo de los iconos, tenemos por ejemplo el caso del emperador Justiniano, el cual pasó algo muy chistoso, y es que anteriormente en el Imperio Romano se perseguían a los cristianos. El emperador Justiniano hizo una persecución a los no cristianos, y para esto, digamos que intentó hacer desaparecer los iconos, que hasta el momento eran como como importante de las culturas greco-romanas, pero lo que terminó haciendo fue como una adaptación de la idea del icono a la cultura cristiana. Luego sigue el emperador Bizancio, el cual se encuentra en medio de una crisis en el imperio. Entonces su gran idea es como financiar aún más la iglesia cristiana y transferir la capital. De hecho, anteriormente pues, la capital del Imperio Romano siempre había sido Roma, pero él la pone en Bizancio, lo que Constantinopla, ya que tenían una muy buena economía. Lo de la economía también influye, porque digamos, parte de la crisis que había en Roma era que gracias a, digamos que las caídas económicas que había, la inflación terrible que había, la gente había dejado de creer como en los dioses romanos. Entonces como esta nueva, digamos que Bizancio esperaba que con esta nueva introducción al cristianismo las personas pudieran como unirse bajo un tipo de identidad nacional y así. Esto solo logró que el Imperio Romano durara como un siglo más. De ahí en adelante se separó la parte occidental, como ya sabemos, lo que terminaron siendo como los reinos germánicos. Pero curiosamente estos reinos seguían buscando la aprobación de lo que quedaba, lo que siguió siendo el Imperio Romano. Y para esto también se utilizaban los iconos, se hacían una especie de medallón que el rey del Imperio Romano le daba a un rey de alguno de los reinos germánicos para como legitimizar su poder. Estos iconos eran como muy como un tipo de un objeto suntuario, porque digamos que estaban decorados con esmaltes, era como una técnica desarrollada en Grecia, que era muy cara y muy difícil de hacer, y también digamos que eran en oro y demás. Y sí, aquí no. Además de pues, tener los poderes como hipernarrativos que discutimos sobre los iconos. Seguimos con el tema también de los retratos de Alfayán, también hablando como de las imágenes y el poder de las imágenes. Entonces, esto se da en las comunidades cristianas que hacían parte del Imperio Romano. Entonces era la tradición de como pintar un retrato de la persona como en su juventud, más que nada. Un poquito parecido a la idea de las efigies funerarias que vimos anteriormente. Pero digamos que aquí se tenía una idea es un concepto platónico, nos explicaba el profesor, que el cuerpo es como el rostro en específico, pero el cuerpo en general, pero el rostro es un instrumento por el cual se revela como las pasiones del alma, se expresan las pasiones del alma. Entonces digamos que el ser bello, pues bien parecido para la época, era un tipo de
existe un tipo de concepción de que eso debe ser como una persona virtuosa. Entonces por eso mismo este tipo de retratos solían ser muy expresivos. Digamos que los ojos hacían con mucha expresividad y demás. Esto a la vez creo como un mercado muy curioso de cosméticos, porque la gente pensaba como, bueno, si mi cuerpo para la otra gente representa mi moralidad, digamos que para mí también, ¿por qué no modificarlo? Y digamos que de alguna manera modificar mis virtudes, mis valores. Entonces digamos que se daba mucho algo de, digamos, tinturas rubias, porque tenían esta concepción que existe como desde siempre al parecer, de que el pelo rubio, por ejemplo, es más luminoso y tiene como unas características especiales. Lo mismo con el pelo crespo, entonces pues era común que la gente se tinturara el pelo, se encresparan y demás. Entonces digamos que el uso de cosméticos se puede trazar incluso a ese tipo de cosas. Los aristócratas en especial eran los que los hacían. Pero las imágenes en sí, o sea, no solo en el sentido de la belleza, sino que también nos hablaban de cómo existía un padre llamado Neófito, el cual se hacía representar como en este estilo de santo muy como tradicional, como un hombre como ya mayor, barbudo, con el pelo blanco y demás, ese tipo de cosas. Ya con esto pasamos a la historia de Ana Comnena y de la Alexiada, que fue como una obra literaria que ya, digamos que una descripción de las batallas de su padre, que al parecer su padre era como un emperador muy respetado del Imperio Bizantino, como alrededor del año 1000, más o menos. Y digamos que ella quería, como para continuar con su legitimidad, intentó como compilar como varias de sus historias en un libro y demás, como para tratar como de hacer como una compilación de hechos a su nombre. Entonces, bueno, algo que se resalta de este libro es como, con respecto a las imágenes, es la capacidad descriptiva que tiene de los personajes. Entonces, digamos, están Drosilla y Caricles, que son como dos personajes como mitológicos que, digamos que eran todos descritos como de una manera muy similar, como altos, anchos, musculosos, de pelo crespo y rubio y demás. Pero aquí sale como esta idea de las descripciones como un tipo de imagen para evocar la presencia de un personaje. Esto ya para terminar tenemos la historia de Santa María Mayor y cómo se esparció como esta idea de la reproductibilidad en los íconos. Entonces, bueno, la historia de Santa María Mayor va de que estaba San Lucas un día muy tranquilo en como el siglo IV y dice que empezó una pintura de Santa María, de María, pero nunca la terminó y él en realidad el que bajó a terminarla fue un ángel, volviéndola como tanto una reliquia como un icono. Pero bueno, el punto con esto es que o sea, a lo largo de los años esa misma imagen de Santa María, que era considerada como pues milagrosa y con unas cualidades hipernarrativas, fue reproducida hasta el siglo XVIII más o menos, porque se creía que Santa María o sea, el espíritu de santidad no se encontraba como en la pieza como tal, o sea, en el pedazo de madera en el que fue pintado, sino en la imagen, o sea, en que si en realidad fue pintada por ángeles, debía ser como una representación muy certera de cómo era María en realidad. Por lo tanto, la santidad se contenía en la veracidad de esa imagen. Y digamos que para la reproducción, digamos que es imposible, como en especial como para una imagen que no puede como mostrársele a todo el mundo y explicarse y demás, reproducirse como exactamente. Entonces aquí viene el caso de la geometría. Y como habíamos hablado anteriormente, las matemáticas son como lo que se entiende como el lenguaje de Dios, y la geometría pues es como la expresión más matemática de una forma. Entonces digamos que para esto que los rasgos eran como vueltos de una manera como geométrica exacta, digamos los ojos almendrados, la cara ovalada, la nariz larga y así, de manera de que si la copia tenía como este mismo tipo de rasgos, se entendía que el código era lo mismo. Otro como hecho interesante de como analizar es que hoy en día se tiene como esta idea de que las copias como que de alguna manera empobrecen al original en un sentido, o sea, como que entre más se reproduzca un objeto, más como que pierde sentido del original. Esta idea era completamente opuesta en el sentido de los iconos. Se entendía de que entre más se reprodujeran, más como que se expandía su poder y más como que se aumentaba su legitimidad, porque digamos que se volvían aún más milagrosos en muchas partes del mundo. ¿Y porque mencionamos anteriormente? Porque la verdad del objeto no está en el objeto en sí, o sea, en el pedazo de madera o en el lienzo demás, sino en como el lenguaje
de las formas, como las formas se representan, que pues, en este momento, en este caso representaban a María o demás. Ya la última cosa fue que, digamos que para cerrar todo esto se hizo una pequeña como pregunta de como cuál es el verdadero contenedor de la presencia en este sentido, si el hipernaturalismo, como veíamos con los ejemplos de Durero y demás, o una esquematización como casi que gráfica o simbólica, más que nada como iconográfica de las cosas. Bueno, y ahí sería.